Bueno, era una clase que se debió desarrollar el martes, sin embargo, estuve con temas, tengo temas acá familiares que, mm, bueno, a veces tengo un papá de 70 años que ya está enfermo, más 78 años, entonces a veces le da sus crisis diabéticas, entonces tengo que socorrerlo, ¿no? Bien, entonces por eso no pude estar con ustedes el día martes, ¿ya? Sin embargo, vamos a hacer esta recuperación hoy sobre ese tema de realidad lingüística. Es un tema que lo único que les exige a ustedes es que memoricen cantidad de lenguas, que tengan en cuenta su origen o que tengan en cuenta la historia, ¿no? Si estas lenguas, dónde se hablan, en qué territorios. A los territorios generalmente le dicen áreas dialectales. ¿Ya? Entonces son conceptos básicos, es memoria, como la semana uno. ¿Ya? Entonces, mira, cuando hablamos de realidad lingüística, debemos de tener estos 6 datos acá, memorizados. ¿Para qué? Para que puedas resolver cualquier pregunta. Por ejemplo, eh, el Perú es un país plurilingüe, ¿no? O multilingüe, cualquiera de las dos son sinónimos. Plurilingüe significa que en el territorio peruano conviven muchas lenguas, ¿ya? Coexisten o conviven diversas lenguas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué se debe? A la pluriculturalidad. Ya. Entonces, en el Perú hay diversas culturas y esto genera el multilingüismo. Primer dato. Segundo dato, la Constitución Política de 1993 reconoce como lenguas oficiales al castellano, pero también a las lenguas amerindias. Las lenguas amerindias también se consideran, ¿qué cosa? Idiomas, ¿ya? Se consideran idiomas o lenguas oficiales. ¿Correcto? Según el Ministerio de Cultura, en el mapa etnolingüístico, o sea, las lenguas y sus etnias, se registran 19 familias, ¿correcto? 19 familias lingüísticas. Esos datos también te ayudan a resolver preguntas. Estas 19 familias agrupan a 48 lenguas, ¿ya? 19 familias que agrupan a 48 lenguas. La población en el Perú, la mayoría es monolingüe y bilingüe, pero, pero la mayoría somos monolingües no ágrafos. Entiende ese concepto, ¿no? Monolingüe no ágrafo. Monolingüe no ágrafo equivale a que habla y escribe en una lengua. Chicos, por ejemplo, de los 11 presentes aquí, ¿quiénes son bilingües? ¿Hay algún bilingüe? ¿Algún bilingüe? Ninguno. Entonces, esta estadística que tenemos acá en el aula ¿ya? Se cumple para las demás lenguas, o perdón, para todo el territorio peruano, ¿sí? Somos monolingües la mayoría, ¿cierto, Flores? Entonces, en la mayoría de hablantes en el Perú somos monolingües no ágrafos. Quiere decir que hablamos y escribimos en una lengua, en una. Y en todo el Perú existe este fenómeno, se desarrolla este fenómeno, la tendencia a la castellanización. Quiere decir que el castellano se impone a las lenguas originarias o a las lenguas amerindias, ¿no? Por un tema de la diglosia. ¿Qué es la diglosia? La imposición del castellano sobre las demás lenguas. ¿Y por qué el castellano se impone? Porque es la lengua que más se utiliza para ir a comprar, para postular a la universidad, para estudiar en las escuelas, en todos lados se utiliza el castellano. ¿De acuerdo? Y por último, en estos últimos 4 siglos se han extinguido más de 37 lenguas. ¿Ya? Por ejemplo, aprende el mochica, el cuye, el chachapoya, el cholón, el puquina, ¿no? Entre otras. Eso es importante, ¿ya? Es importante que manejes esos datos, ¿sí? Porque las preguntas que les realizan, ¿cómo se llama?
tiene que ver con la memoria de lenguas, nada más con eso. ¿Correcto? Sí, nada más con eso. Listo, chicos. Mira, es que era la diglosia. La diglosia, olioli. La diglosia es que una lengua prevalece sobre las demás. Por ejemplo, en el Perú, la lengua que prevalece sobre las demás es el castellano. ¿De acuerdo? Es el castellano. La lengua que prevalece sobre las demás es el castellano. ¿Sí? Es el castellano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué prevalece el castellano, Oli? Porque es la lengua que se emplea en las comisarías, en las escuelas, o sea, en todos los lugares. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es la que prevalece. Esa es diglosia. ¿Entendido, Oli? ¿Lo entiendes? Ya, dale. Muy bien. ¿Alguna duda acá? No creo, ¿no? De Flores, ¿qué era la diglosia? O sea, que una lengua prevalece sobre las demás. Una lengua es la que más se emplea, ¿no? En un área lingüística es la que más se emplea. Ya, uno que es bilingüe solo habla o escribe. No, el bilingüe tiene que hablar y escribir en dos lenguas. ¿Ok? Un ratito ya, chicos. Voy a cerrar mi WhatsApp porque piensan que estoy libre. Ya está, listo. ¿Entendido hasta ahí, no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Ya? No te olvides. Ahora, aclaraciones. Acá me preguntaban por la diglosia, ¿no? Mira, en el Perú tenemos hablantes castellano-inglés. Tenemos quechua castellano, chipivo castellano, aymara castellano, castellano alemán. Y podemos seguir nombrando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, en el Perú hay una buena cantidad de hablantes bilingües, que no son la mayoría, pero existen. Entonces, ¿pero qué pasa? Mira, en estos bilingües, ¿qué cosa ves siempre? ¿Qué lengua se repite siempre? Dime, ¿qué lengua se repite siempre? Ah, el castellano. Así es, el castellano. Esa es la diglosia, pues. ¿Ahora sí entendieron qué es la diglosia? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué es la diglosia? ¿Lo entienden? Que el castellano siempre está vigente, ¿no? Que está ahí, ¿correcto? Entonces, si el castellano prevalece sobre las demás lenguas, entonces, ¿qué pasa? El castellano va a afectar la vitalidad de las otras lenguas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Otra duda que tienen los alumnos a veces es respecto a que si lengua es lo mismo que idioma. Podría ser lo mismo, pero solamente tienes que agregarle este adjetivo, ¿no? Oficial. ¿De acuerdo? Oficial. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Vamos, siguiente. Más datos, ¿ah? Esta clase es full datos, ¿ya? Full datos que tienes que internalizar. Eh, Existe en la actualidad un programa de revitalización de las lenguas. ¿Qué quiere decir? Que se promociona a nivel del Ministerio de Cultura, se promocionan las lenguas originarias. ¿De acuerdo? Pero es a nivel de letra, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, según la Constitución Política, el Estado peruano debe, ¿no? Debe de garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes. ¿Qué significa derechos lingüísticos? Significa, ¿no? Significa que este,
Un hablante, por ejemplo, de quechua, si va a un hospital, él tiene derecho a ser atendido en su lengua, porque a veces algunos profesionales dicen, señora, no le entiendo, traiga un familiar para que me permita entenderlo. No, él puede exigir en esa institución un intérprete. Eso es un derecho lingüístico, ¿sí? Igual, por ejemplo, un hablante de Aymara se va a una comisaría y, y solamente habla Aymara. Entonces, el policía le puede decir, pero no le entiendo. Entonces, él, por derecho, puede exigir la presencia de un intérprete. Y el Estado tiene que garantizar esa presencia. A eso se le llama derecho lingüístico. ¿Correcto? Bien. Y la Constitución política, ya les he dicho que acepta como idioma el castellano, pero también a todas las lenguas amerindias. Bien, 19 familias que agrupan a 48 lenguas, no te olvides, ¿ya? Y el quechua es la lengua amerindia más hablada en el Perú. Bien, recuerda este dato, ¿ya? Recuerda ese dato. ¿Qué dato? El dato de que existen 48 lenguas originarias, ¿de acuerdo? Una lengua extranjera y la lengua de señas en el Perú que es oficial, que es reconocida por el Estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Maneje ese dato que lo hemos sacado de los materiales que tiene el Centro Preuniversitario, que es lo más cercano a la OCA. Bien, chicos. Ahora, memoriza estas cuatro lenguas, ¿sí? El náhuatl, México, el guaraní, Paraguay, mapuche, Chile, el taíno de las Antillas, las islas, Bahamas, Santo Domingo, Haití, Puerto Rico, Cuba, Jamaica. Así como en el Perú es famoso el quechua, en México también existe una lengua que se llama náhuatl. En Paraguay se llama guaraní, en Chile el mapuche y en estas islas el taíno, que es una lengua ya extinta, pero que San Marcos lo considera aún en sus alternativas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Lo entienden hasta ahí? ¿Todo claro? Bien. Las lenguas habladas en el Perú se dividen en dos grupos, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. ¿De acuerdo? ¿Qué es una lengua amerindia? Una lengua amerindia es aquella que tiene su origen en América. Por eso le dicen amerindia. Su origen está en América. Tiene nombres equivalentes que te he colocado acá. Lenguas originarias, vernáculas, oriundas. Lenguas no amerindias son lenguas foráneas, son lenguas extranjeras. Ejemplo, el español. ¿Estamos de acuerdo? Ya, las lenguas amerindias andinas son dos, el quechua y el aru. Y las amazónicas son 17. Por eso es que te dicen que en la Amazonía existe variedad o complejidad lingüística. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que existe cantidad de lenguas. ¿Ya? Existe cantidad de lenguas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Estos datos, chicos, memoria, memoria. Bien, primer dato. Recuerda, existen 48 lenguas amerindias. Estas 48 lenguas amerindias en el Perú se agrupan, ¿ya? Se clasifican en 19 familias. 17 están en la Amazonía y 2 están en la Andina. ¿Ya? Ese dato. Primero, las lenguas amerindias andinas. Está el quechua. ¿Ya? El quechua. El quechua es la lengua más hablada en el Perú, la que tiene mayor cantidad de hablantes. Su área dialectal, el área dialectal del quechua, llega hasta las fronteras del Perú. Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Brasil. Profe, pero Argentina no es límite. Sí, pero el quechua llega hasta las pampas de Argentina por el antiguo Tahuantinsuyo. Por eso le dicen al quechua una lengua supranacional. ¿Entiendes qué es la lengua supranacional? ¿Lo entiendes? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Ya. A ver, ¿qué es una lengua supranacional? La que se habla en otros países.
Entonces, esta es la que tiene mayor cantidad de hablantes, ¿no? Mayor cantidad de hablantes, ¿de acuerdo? Es la lengua del Imperio Incaico, ¿sí? Cerrón es un lingüista que es la autoridad, ¿no? Para hablar del quechua. Él, por ejemplo, manifiesta que esta es, ¿cómo se llama? Es lengua, su origen está en la costa y que de ahí se difundió a la zona andina. Cerrón, el lingüista Cerrón, Flores, lo pueden encontrar en Alberto Cruz, la semana 2 de este ciclo. Está incluso su biografía. ¿Ya? Semana 2, 2025-2, en Alberto Cruz, ¿saben de lo que le estoy hablando, no? Chicos, ya, genial, muy bien, ¿ya? ¿Qué es la lengua supranacional? Yasumi, a ver chicos, ¿qué es lengua supranacional? Exacto, se habla en otros países, ese es supranacional. Acuérdate, supra, sobre, ¿no? Sobre la nación, ¿correcto? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quién preguntó? Genial, Roxy. Vamos. Acuérdate, todo es datos acá. El quechua, como toda lengua, presenta variedades. ¿De acuerdo? O sea, dialectos. ¿Correcto? O sea, dialectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son sus variedades? El quechua norteño, el quechua central, el quechua costeño central, el quechua amazónico. O sea, se habla quechua en la Amazonía, se habla quechua en la Amazonía. Los futbolistas paraguayos hablan en guaraní durante su partido. Ah, mira, interesante, Enzi, ¿sí? Sí, sí. ¿Tú lo has escuchado, Enzi? Genial, un buen dato. Por eso le dicen los guaraníes, ¿no? Como estrategia. Ah, manja, sí, no sabía. Interesante, buen dato. Mm, buen dato. Me gusta tu dato. Vamos a colocarle acá tu dato. Interesante el dato. Así capturaba al delincuente peruano, ¿así? Policías se comunicaban en guaraní. Y miren lo interesante, ¿no? Para que los peruanos ya... Ah, man, ya, ¿sí? Claro, interesante. Claro, las lenguas tienen un poder infinito, ¿no? Que tiene que ver incluso con la comunicación. Recuerda que todas las lenguas tienen gramática, todas. Acuérdate de eso, ¿ah? Todas tienen gramática. No te olvides. Ya, todas tienen dialecto, ¿ah? No te olvides. ¿De acuerdo? No hay que olvidarse de eso. Bien, el Aru, la otra familia, en el quechua, acuérdate, quechua, quechua nada más, ¿ya? La familia del quechua, quechua, una sola lengua. Tiene el mismo nombre de la familia, el mismo nombre de la lengua. La otra familia es el Aru. El Aru, chicos, tiene tres lenguas, conserva tres lenguas. El Aymara, Moquegua, Tacna, el Aymara en Argentina, Bolivia y Chile. Acuérdate, ¿eh? Argentina, Bolivia y Chile. Pregunto, ¿el Aymara es una lengua supranacional, sí o no? ¿El Aymara sería una lengua supranacional, sí o no? Verdadero, ¿cierto? Verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Verdadero. Acuérdate, ¿eh? Luego del quechua, el quechua tiene más hablantes, luego es el Aymara. Luego viene Cauqui y Jacán. El Cauqui, acuérdate, K, se habla en Cachuy.
¿De acuerdo? Se habla en Cachuy. ¿Estamos de acuerdo? Tiene 132 hablantes. La mayoría son ancianos. Entonces es una lengua en proceso de extinción. El jacaru se habla en Tupe. Ahora, Cachuy y Tupe están en la misma zona, en Yauyos. ¿De acuerdo? En Yauyos. El jacaru tiene 448 personas que hablan, hablantes. Entonces también es una lengua en serio proceso de extinción. ¿Correcto, chicos? Memoricen esas tres lenguas, no te olvides. ¿Alguna duda? Pregunta acá. Todo claro, ¿cierto? Todo claro. Ya, vamos, avanzamos. Mira, estos datos, memoriza estos datos. ¿Qué cosa es una lengua vital? Una lengua vital que tiene vida, ¿sí o no? ¿Sí? Que tiene vida. ¿Correcto? ¿Y qué significa esto? Que la mayoría de sus hablantes lo transmiten de generación en generación. Los niños lo hablan. Esa es una lengua vital. Que los niños hablen esa lengua significa que se va a seguir conservando. Una lengua en serio peligro de extinción es la lengua que ya no se transmite de generación en generación. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta porque los niños ya no hablan esa lengua. Solo lo hablan los ancianos, ¿ya? Solo lo hablan los ancianos. Y una lengua supranacional, la que se habla en otros países, no te olvides. Y lenguas extintas son las lenguas que tienen poca cantidad de hablantes. No, lenguas extintas significa que ya se acabó, ya no hay hablantes, ¿correcto? Ya no hay hablantes. ¿Entendido, chicos? A ver si han entendido esta práctica. Miss, y el latín, claro, es una lengua extinta, ya no hay hablantes. Que se practique en el ámbito académico, a veces, pero no tiene hablantes, ¿no? Y además, ninguna actividad se realiza en latín, salvo actividades filosóficas, pero así como citas nada más. ¿De acuerdo, Encio? Ya, habla. La A. En el Perú existen 17 familias lingüísticas amazónicas y dos andinas. Dime, ¿verdadero o falso? Bien. La variedad sureña del quechua, la variedad sureña. Profe, ¿qué es eso de variedad sureña? Quiere decir el quechua que se habla en el sur del Perú. O sea, eh, Apurímac, Ayacucho, Cusco. ¿Es la que se encuentra en peligro de extinción? Falso. Recuerda que la variedad sureña es en la que tiene más hablantes. ¿Entendido, chicos? La familia lingüística Aru está conformada por quechua. No, no. Quechua no está acá. ¿Sí? Falsa. Está Aymara, Jagaru, pero no está el quechua. Falsa. Ya, vamos, sigamos. El Perú es considerado un país multilingüe desde antes de la llegada de los españoles. ¿Qué decimos? Verdadero, ¿no? ¿Sí? Esa realidad multilingüe es desde antes de la llegada de los españoles. ¿Entendido? ¿Sí? Bien, vamos. La mayoría de los hablantes del Perú son monolingües de la lengua ágrafa. Son monolingües de la lengua, perdón, quechua. Falso. La mayoría, falso. ¿Cierto? El quechua se habla también en Ecuador, sí. ¿Ya? En Bolivia, Argentina, sí, verdadero, ¿cierto? Y la lengua aymara, a ver qué me dicen de la aymara. La lengua aymara
La lengua aymara se habla en los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna. Puno, Moquegua y Tacna. Verdadero. La familia lingüística Aru está conformada por las lenguas aymara, Hakaru y Cauqui. ¿Qué dicen? Verdadero. Ya ves, así son, puros datos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Puros datos. Y esos datos, para que tú resuelvas bien, ¿qué tienes que hacer? Tienes que memorizarlo, pues. ¿Sí? Tienes que mentalizarlo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Se entiende? Ya. En la Amazonía, Miss, había escuchado que en el quechua no tenía escritura. ¿Es verdad? No, sí tiene escritura. El quechua tiene escritura, oli oli. ¿Te acuerdas de José María Arguedas? José María Arguedas, por ejemplo, tiene poemas escritos en quechua. Hay un conjunto de relatos míticos, fantasiosos, titulado Dioses y Hombres de Huarochirí, que está escrito en quechua. El Ollanta, me imagino que lo has leído en cuarto de secundaria. El Ollanta está escrito en quechua y en castellano. ¿Correcto, Oli Oli? ¿Sí? Ok, listo. Datos generales. De las Amazonías, de las lenguas amazónicas, están agrupadas en 17 familias. Recuerda este dato, por favor, porque esto te va a salvar, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, de estas lenguas, el ayaninca, ¿ya? El aguajún, el chipibo conibo, son las lenguas más habladas, ¿ya? Son las lenguas más habladas en la Amazonía, es la que tiene mayor cantidad de hablantes. ¿De acuerdo? Y Loreto es la zona donde hay mayor diversidad de lenguas amerindias, en Loreto. Y hay lenguas en serio proceso de extinción en la Amazonía. ¿De acuerdo? Profe, me tengo que memorizar, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. El aragua, el arahuaca, el bora, paguapana, candoche, jarambo, huitoto, el jíbaro, el muniche, el pano, el pebayao, el chimaco, tacana, ticuna, tucano, tupi, guaraní, el záparo. También hay lenguas supranacionales. ¿Por qué? Porque el Perú, la Amazonía del Perú, colinda con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, ¿no? Entonces, ahí también por migraciones se hablan lenguas amerindias. Mira, esto es lo que, en esta PPT está lo que tú tienes que saber de memoria. Por ejemplo, tienes que saber de memoria que el taíno, el náhuatl, el guaraní, el mapuche son lenguas amerindias. ¿De acuerdo? Y que en el Perú está dividido en dos, el quechua y el aru. El quechua es quechua y el aru, aymara, jacaru, cauqui. Recuerda que la yaninca, el aguajuno o aguaruna, el chipibo conibo son las que tienen mayor cantidad de hablantes. Recuerda que existen lenguas extintas en el Perú. Recuerda esos nombres. Y también existen lenguas supranacionales. Eso es lo que tienes que memorizar, mentalizar. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Lo entienden? Bien. Acá te dejo esta PPT como para que tú lo estudies también, tengas como dato, léelo. Las lenguas vitales son aquellas que se transmiten de generación a generación, los niños no la hablan. En la zona andina es una lengua vital el quechua y el aymara. En cambio, el cauqui y el jacaru está en peligro de extinción. Luego, las lenguas en peligro de extinción en la zona andina, en la zona amazónica. Las lenguas supranacionales son lenguas que se hablan en otros países. Y estos datos importantes, ¿no? Las lenguas indígenas en el Perú. El 16% de peruanos y peruanas, 4,5 millones, tiene como lengua materna a una de las 48 lenguas indígenas u originarias.
Las lenguas indígenas más habladas, mira, tienes ahí esa estadística, ¿no? El quechua, el aymara, el ashaninka, el ahuajún, el chipío contigo. La lengua indígena más hablada en el Perú es el quechua. Ya sabes que Loreto es la que concentra la mayor cantidad de lenguas, ¿ya? A ver, dale, ayúdame. ¿Qué dicen? A ver, algo tienes que saber, ¿no? Por ejemplo, Aymara y Cauqui van con D, uno con D. Chao, 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 ¿cierto? Ya. Entonces tengo posibilidades, la C o la E. Ya. ¿Qué más conozco? A ver, ¿qué más conozco? Profe, las demás son del, ¿cómo se llama esto? Este, de la selva, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, la familia del tucano o del jíbaro, entonces mínimo debes de tener estas nociones, ¿no? Tucano, el secoya, ¿no? Mira, tucano, el secoya, ¿ya? El tucano, el secoya, ¿ya? Entonces, cuatro es con C. Tucano, secoya, orejón. Y ya con esa sale, ¿no? ¿Sí? Recuerda que Caquinte y Llanesa es del Arahuaca. Caquinte. ¿Ya? El Achuar o Guambisa es del Jíbaro. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Algo tengo que saber, ¿no? Para que me ayuden en el descarte. Ya. Ahora, Secoya, Cachinagua y Ayaninka se hablan también en Brasil. Entonces me están hablando de las lenguas supranacionales, ¿sí o no? ¿Sí? Me hablan de las lenguas supranacionales. ¿De qué me hablan? Del Secoya Cachinagua. Ya, Secoya Cachinagua. Secoya Cachinagua. El secoya, mira, se habla en Colombia, Ecuador. Acá también te he dejado, ¿no? Secoya, Colombia, Ecuador. ¿Ya? Entonces, falsa. Loreto es el departamento que tiene mayor distribuidad. Sí, ¿no? Verdadero. La lengua secoya es de la familia tucano. Sí, ¿no? Lo vimos arriba. Verdadero. Y la lengua secoya y yagua son consideradas como lenguas supranacionales. También verdadero. Profe, el secoya y el yagua, sí, mira, vas a ver. Secoya, Colombia, Ecuador y Yagua, Brasil, Colombia. Puros datos, ¿no? Puros datos. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió esa parte? Esa primera parte. ¿Todo claro con respecto a la realidad lingüística del Perú? ¿O tienes alguna duda? Pregunta.
Miss, es lo mismo, es lo mismo lengua natural. Sí, a nivel lingüístico le dicen lengua natural porque se aprende de manera espontánea, de manera natural. Y a nivel jurídico, por ejemplo, en nuestros datos personales, ¿no? Dicen lengua materna, ¿no? Que es la primera que aprendemos. Recuerda que la lengua materna es la primera que aprendemos y la aprendemos de manera natural. Ya, ahora hablemos de las lenguas, no amerindias. La primera que ingresó a América en 1492 fue el español, el castellano, y que hasta ahora sigue vigente. Y como te dije al inicio, es la más importante. Luego, por ejemplo, en la época de Castilla, cuando da libertad a los esclavos, lo tiene que reemplazar por mano de obra barata, ¿no? Y ahí llegan los culios, o llega el chino mandarín. Y después de las primeras guerras, primera y segunda guerra mundial, toda Europa está destruida, ¿no? Y llegan los europeos y traen sus lenguas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el inglés es una lengua extranjera que se imparte en muchas escuelas, colegios y universidades. ¿De acuerdo? Un segundito. Un segundito, chico. Ya, ahora sí. Bien, entonces el inglés es la lengua extranjera que se imparte en muchas instituciones, ¿no? Y luego, chicos, el castellano que llegó a América presentaba el ceseo, que es esta característica es propia del sur de España. Acuérdate, el ceseo es un dialecto, ¿de acuerdo? Es un dialecto del castellano que se habla en el Perú. Ya. Así como hemos memorizado lenguas amerindias, ¿no? De la Amazonía, de la zona andina, también es tu deber memorizar lenguas europeas. Por ejemplo, la primera lengua, el primer grupo que tienes que memorizar son las lenguas prelatinas o las lenguas prerromanas. ¿Entiendes el prefijo pre? Pre significa antes. Lenguas que se hablaban antes de la llegada de los romanos a la península ibérica. ¿Cuáles son? Memoriza: vasco, celta, tartesio, íbero, púnico, fenicio, el griego y el celtíbero. Son 7 lenguas que tienes que tener de memoria, ¿ya? 7 lenguas que debes de conocer de memoria. ¿Entendido? Chicos, ¿están ahí? Hagan preguntas, ¿ah? Cuanto más preguntas hacen, más dinámica se hace la clase. ¿Ya? ¿Todo bien, Regina? Muy bien. Muy bien, Regina. Miley, ¿sí? Todo bien. Ya, genial. Entonces, Miss, el griego, dime el griego. El catalán, no está acá. El catalán está en las neolatinas. En sí. Es celtíbero, sí. Es la mezcla del celta y el celtíbero. Así como en la actualidad hablamos de un fenómeno llamado Spanglish, es la mezcla del español con el inglés. En esa época antigua se mezcló el celta con el íbero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, celtíbero.
¿Listo? Ya, memoria. Ahora, acuérdate, prelatinas no es que pertenecen a una misma familia. Le llaman así porque se hablan antes del latín, ¿correcto? Por eso, prelatina antes del latín. De estas 7 lenguas, la que sobrevive hasta la actualidad es el vasco. El vasco es una lengua muy antigua y que ha sobrevivido el proceso de latinización o el proceso de romanización. Hasta la actualidad se habla vasco. ¿Listo? Bien. Chicos, durante la Edad Media o en el siglo II antes de Cristo va a ingresar el latín vulgar a la península, a este lugar donde se hablaban estas lenguas. Ingresa el latín vulgar. Entonces, al ingresar el latín vulgar, esta se va a mezclar con todas las lenguas que se hablan en ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber una confluencia de lenguas. Se va a hablar latín vulgar, griego, celta, incluso para esta época ya están los árabes y están los germanos, cada uno con su lengua. Entonces, se da esta confluencia de lenguas y la lengua que va a prevalecer es el latín vulgar. ¿Estamos de acuerdo? El latín vulgar prevalece sobre las otras lenguas. Entonces, va a suceder lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver que el latín va a empezar a presentar cambios. Mira, por ejemplo, el latín culto, que era propio de la élite, porque el vulgo, el pueblo, siempre habla en forma vulgar, pero el latín culto, que era parte de los filósofos, los literatos, los gobernantes, ¿ya? Era el sermo culto o el sermo eruditus, ¿de acuerdo? Esa era hablada solamente este, por la élite romana, ¿de acuerdo? El latín vulgar era hablado por, ¿a dónde? Ay, ay, ay. Un ratito, chicos, por favor.
Ya chicos, ¿están ahí? Disculpen la interrupción, sino que mis hijos se van a jugar. Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, mi, sí se escucha. Ya, genial, gracias. Listo. Ya. Bien, entonces, miren, el latín culto, te decía, era hablado por la élite y generalmente estaba en los libros también, ¿no? Y el latín vulgar era la forma en la que hablaban los soldados. Y acuérdate que los soldados estaban en toda la península ibérica, ¿no? Porque su finalidad era conquistar ese territorio de España. Entonces, mira, va a pasar esto. El latín va a comenzar a dialectizarse. Por ejemplo, en latín culto se decía ludere y en forma vulgar sería cocare y en castellano jugar. Mira esa transformación. Profe, pero ¿cómo? ¿De qué? ¿A partir de qué? Es como en la actualidad, nosotros algunos decimos me voy al baño y otros dicen me voy al ñoba. Lo han transformado. Algunos podrían decir, profe, lo han deformado. Claro, puedes decir transformado, deformado. ¿De acuerdo? Entonces, mira, de ludere, jocare, jugar, de ecum, cabalum, caballo, de domus, casam, casa, de ignis, focum, a fuego. Estas transformaciones va a dar lugar a las lenguas romances o a las lenguas neolatinas, o en su primer momento le llamaban lenguas vulgares. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo entienden? ¿Sí? La transformación del latín. Bien, dale, bien. Ahora, las lenguas romances o románicas o neolatinas, romances de Roma, románica de Roma, neolatina, neo significa nuevo, nuevas o que se originan de latín. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, memoriza castellano, italiano, rumano. Alguien me preguntaba por el catalán. Ahí está el catalán. ¿Sí? Catalán, gallego, portugués, francés, sardo, provenzal y el reto románico o el romanche. Memoria, memorízalo. Ay, perdón. Ahora, Salud. los procesos de cambio, gracias, de latín al castellano. Mira estos cambios. En el latín lo que existía era el sistema de casos. No había el sistema de preposiciones. No había preposiciones en el latín. Había el sistema de casos. ¿De acuerdo? Las preposiciones surgen con el castellano. En el latín se decía amico, ¿no? Y en, y en castellano comenzamos a decir al amigo o para el amigo. A nivel fonológico, de 10 vocales que teníamos en el latín, pasó a tener 5. La F del latín se dejó de pronunciar, no se decía farina, sino harina. Las vocales E, O se convirtieron en diptongos, de ventu a viento, de somnu a sueño. El diptongo AU se transforma a la O, de tauro a toro. Los grupos consonánticos PL, CL, FL evolucionaron a la L, ¿no? El grupo consonántico CT evolucionó a la letra Ch. Profe, esto me pueden preguntar, no, sería ya muy, muy específico, ¿no? Pero para que más tengas la noción de cambios, ¿no? De cambios del latín a la forma vulgar. Ahora, esto sí te pueden preguntar, ¿ah? ¿A qué se refiere a vocales breves y tónicas? Breve significa que solamente tienes una vocal, una nada más. Breve es una, la E. De acuerdo, tónica, que ahí está el acento, Miley. ¿Sí? Ahora, mira, breve es decir ventu.
Ahora, cuando tú dices viento, tienes dos sonidos. ¿Entiendes, Miley? ¿Lo entiendes, hija? Ya, genial, lo máximo. Luego, esto sí te preguntan, ¿ah? Préstamos lingüísticos. El latín es la lengua que aporta más en el léxico del castellano. Luego, el árabe. Luego, los germanismos, los americanismos. Galicismo, acuérdate, Francia. Galicismo es Francia. Anglicismo, el inglés. Mira, los latinismos como que te tienes que memorizar ciertas palabritas, pues, ¿no? En el árabe, las que comienzan con A o con al. En el árabe están los frutos, por ejemplo. Están muchas especias. ¿Estamos de acuerdo? Los germanismos son como términos bélicos. Americanismos, como que suenan a quechua, a náhuatl, ¿no? Algo así. Galicismos, el francés, la moda, ¿no? La moda. Y el del inglés tenemos un montón, ¿no? Meet, por ejemplo, a meeting, ¿ya? Memoriza esto. A ver, dale con estas preguntas, ayúdame, ayúdame. Marque la alternativa que contiene nombres de lenguas románicas. Ah, las romances, las que nacieron de latín. Si te das cuenta, no aparece ninguna merindia. Te aparecen prelatinas, prelatinas y románicas. Entre esas tienes que jugar. Pero el íbero no, profe. El griego tampoco, profe. El vasco, usted dijo que es una lengua antigua. El celta tampoco. Ya, por descarte. Sobre el español, se habla en América, solo es hablada en América, solo, y Europa y España, F, ¿no? Es hablada en todo Sudamérica, en todo, y Brasil, F, ¿no? En el Perú se presenta el ceseo claro y evolucionó a partir del sermo vulgaris o latín vulgar, ¿cierto? Verdadero. ¿Listo? Ya, mira, el castellano que se habla en el Perú tiene dialecto, ¿cierto? Es un dialecto. Entonces, hay una variedad costeña, como hablamos los que vivimos en la costa, los que viven en la Amazonía y los que viven en la zona andina, ¿no? Por ejemplo, cuñado, dicen cuñado. Mantequilla, este es el yeísmo, ¿no? ¿Sí? Es el famoso yeísmo. De acá omiten un sonido. Acá la S la cambian de sonido. No dicen pisco, sino un pisco. ¿Ya? Medios, debe ser medio, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo? Flexiona el adverbio. ¿Ya? Acá, chico, chiquillo, diminutivo. Bravo, bravucón, aumentativo. Acá, ¿qué hacen? Alteran el género. Ellas, preocupadas, debe ser, ¿sí o no? Dice preocupados. ¿De acuerdo? Fideos, ¿qué hacen? Cambian el sonido. Juicios. ¿De acuerdo? Y el doble posesivo, era mi casa de mí, ¿no? Era mi casa nada más. Su esposa de Javier, la esposa de Javier. Entonces, el castellano que hablamos en el Perú, ¿qué es, chicos? El castellano que hablamos en el Perú, ¿qué cosa sería para ustedes? ¿Ah? ¿La lengua oficial, la lengua estándar o un dialecto regional? ¿Qué sería? Dialecto regional. Miss, la letra blanquita lo puede poner en otro color, por favor. ¿Cuál letra blanquita? ¿Qué letra blanquita, Miley? ¿De qué parte te refieres como letra blanquita? ¿Cuál, Miley? ¿Cuál?
Ah, no, ¿quién me dijo? La que está al costado de cuñado. Ya. Ah, ya, Oli Oli, la que está al... Pero no hay letra blanquita. No hay letra blanquita, o yo no estoy viendo bien. Y decir media cansada es una variedad. Claro, es un dialecto regional. Pero el estándar, ¿qué te va a decir en sí? Te va a decir que lo corrijas, ¿cierto? El estándar te va a decir que es una forma incorrecta. ¿Lo entiendes? No hay ninguna blanquita, ¿ah? Me avisan si no. Ya, uno. Selecciona la alternativa que correlaciona correctamente. Y cuando los puertorriqueños dicen cantale, igual, es su dialecto regional. Eso es un dialecto regional, no es dialecto estándar. Como hablan los venezolanos, dialecto regional. Como hablan los chilenos, como hablan los españoles. Profe, entonces, ¿dónde está el dialecto estándar? Lo estándar está en la escritura, porque la escritura se regula con las normas, lo que vamos a ver el martes. ¿Entendido en sí? Todo lo que es estándar, lo que yo ahorita estoy hablando también es entre estándar y coloquial. ¿De acuerdo? Ya, a ver, arabismos. Mira, limón, naranja. Esto siempre te va a llevar a arabismo. La 2 tiene que ser la A. ¿De acuerdo? La 2 tiene que ser la A. ¿Listo? Ya salió. Ya, agasajo y bandera, estos son germanismos. ¿De acuerdo? Ya salió la clave. ¿Sí? Tomate, palta, estos son americanismos, ¿no? Palta del náhuatl, ¿no? Aguacate. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El ceseo no es así, ¿no? Falsa. Ceseo es así. Uso de diminutivos en el castellano hablado en el Perú, sí, ¿no? Verdadero. Empleo del doble posesivo también. Nosotros articulamos este fonema, articulamos la Z, falso, ¿no? La clave sería la C. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Ya, vamos acá. ¿Verdadero o falso? Para retroalimentar. La mayoría de hablantes en el Perú. La mayoría de hablantes en el Perú. Ya, la mayoría somos monolingües del español. Sí, ¿no? ¿Verdadero? Sí, verdadero. Ya, verdadero. Listo. Las lenguas amerindias carecen de dialectos sociales y regionales. ¿En qué quedamos, chicos? Como teoría, todas las lenguas tienen dialectos. Todos los hablantes de la zona andina del Perú hablan la lengua quechua. Todos los hablantes de la zona andina del Perú hablan la lengua quechua. Todos, todos. Es cierto que la mayor complejidad, profe, ¿qué es eso? Cantidad de lenguas. Es cierto que la mayor complejidad se encuentra en la selva, claro, porque en la selva tenemos 17 familias, verdadero, ¿cierto? Verdad, falso, falso y verdad, elefante. ¿Listo? Bien, vamos, 12. A ver, vamos a ver. Su prima de Liz. Estoy utilizando un posesivo y otro posesivo. ¿No? Empleo redundante del posesivo, posesivo con posesivo. ¿Cómo debe ser la corrección? Debe ser la prima de Luis. Ahorita estoy, ¿no? Flexionando el adverbio media, derivación y flexión del adverbio, ¿cierto? Muy bien. Lo ha dado el profesor el lapicero, ¿no? El profesor le ha dado, ¿cierto? Le ha dado. Uso incorrecto del pronombre lo, y ellas estaban asustados, ellas asustados o ellas asustadas. Alteración de la concordancia, ¿cierto? Besito. ¿Listo? Ya. Mira, lee esta pregunta. Dice,
A lo largo de su historia, la lengua española ha recibido préstamos. Estos préstamos han enriquecido el vocabulario. Identifique la alternativa que corresponde a la lengua que tuvo la influencia más temprana en la formación del español. ¿Ya? La influencia más temprana. ¿Dónde está lo más temprano relacionado con la antigüedad, ¿no? Acá este término temprano está adquiriendo un sentido figurado. Temprano con la idea de antigüedad. ¿Cuál es la lengua más antigua? El rumano es neolatina, el alemán no interviene, el árabe puede ser, el celta puede ser, el gallego no, porque el gallego es neolatino. Ahora, entre el árabe y el celta es más antigua, ¿sí o no? Porque luego llega el árabe, ¿sí? Ah, profe, esas son las lenguas prelatinas. Así es, exacto. ¿Lo entendieron, chicos? El ceseo y el artículo más el nombre propio es en todo el Perú. Bueno, el ceseo es una característica del castellano hablado en el Perú. Eso es una cosa. El artículo, colocar el artículo antes de los nombres propios también es un dialecto propio del Perú, ¿no? Decir, por ejemplo, la María, el Pedro, ¿no? ¿Sí? El Juan, ¿no? Es un dialecto, es una variedad regional, pero que la RAE lo sanciona, ¿no? La RAE lo sanciona. Son dos cosas distintas, ¿ah? Igual que en Chile, aquí decimos la María, el Kevin, así es. Muy bien, Miley, lo máximo. Listo, chicos. Entonces, ahí le paso el material al coordinador y vamos a resolver este material, ¿ya? Vamos a resolver este material. Que me imagino ya han tenido mucho tiempo para verlo, para estudiarlo y todo lo demás. Vamos, empezamos. Me dicen la clave, chicos, vamos con la clave. Al toque, al ojo. ¿Ah? Al toque, al ojo. Vamos con la clave. La uno. ¿Cuál es la clave de la uno? ¿Cuál es la clave de la uno? A ver, ¿qué dicen? Uno, la E. Vamos a ver, la E. ¿Dónde aparecen lenguas amerindias amazónicas? Ah, ya. No puede ser la A, no puede ser la C, no puede ser la B y no puede ser la D. Por descarte, ¿te das cuenta? Te he dicho que qué es lo que tienes que memorizar, ¿cierto? Sí, chicos, ¿estamos? Marque la alternativa conceptualmente correcta. ¿La lengua española está dejando espacio? No, las está destruyendo, ¿no? Quitando hablantes. En el Perú coexisten lenguas de diferentes familias lingüísticas, sí, ¿no? Verdadero. La familia lingüística quechua está representada por una lengua, verdadero. Obvio, hay dos claves. La familia romance tiene más lenguas diversas en América, falso. Las lenguas amazónicas presentan el mayor número de hablantes. Falso. Ya. ¿Cuál marcamos? A ver, ¿qué dicen? Ayúdenme. Falso, ¿no? Falso la C, porque el quechua tiene el quechua sureño, el quechua norteño, el quechua central, el quechua ribereño, ¿cierto? Claro, quedaría la B. Vamos. Muy bien, Emanuel. Vamos con la 3. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso?
Ya, a ver, ¿qué dicen? Este lápiz se para saltando. Ya, a ver, ¿qué dicen acá? De las lenguas, el sureño, verdadero. La Amazonía presenta mayor complejidad, claro, 17 familias, verdadero, ¿no? El aymar es lengua materna en Tacna, Puno, en Cusco, falso. Ya, en la región Lima no se hablan lenguas amerindias, falso. En Lima se habla por migraciones. Acuérdate, por migraciones. El aymara es lengua materna en Arequipa, Moquegua y Tacna. El aymara es lengua materna en Arequipa, sí, ¿no? Verdadero. ¿Sí? Ahora, pero, un ratito. Lengua materna, dice, ¿no? Falso, pues, ¿no? O sea, tiene su área dialectal, ¿no? Claro, pero no con esa forma, ¿no? Ya. Las lenguas andinas en el Perú se redujeron a dos familias, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Dos familias, quechua y aru. El quechua es la única lengua prehispánica hablada en el Perú, la única F. La lengua española está siendo desplazada por el quechua F, a la inversa. El carácter multilingüe viene desde épocas antiguas, correcto. El aymara es una lengua que solamente se habla en Perú, Chile, Bolivia y Argentina. El cauqui se habla en otros departamentos, no, el cauqui solamente en Cachuy, Yauyos. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Todos los hablantes de la lengua aymara son monolingües, falso, todos, ¿sí? ¿El latín clásico dio origen? No, el latín vulgar. ¿El cauqui es la lengua andina con menos hablantes? Sí, verdadero. Lingüísticamente la Amazonía es heterogénea. Lingüísticamente la Amazonía es heterogénea, sí, porque hay diversidad, ¿no? Verdadero. El español peruano no presenta dialectos regionales. El español peruano no presenta dialecto falso, todas tienen. Falso, falso, verdad, verdad, falsa. Elefante. ¿De acuerdo? Una lengua prelatina, una lengua prelatina. Ya, el griego puede ser. ¿De acuerdo? El rumano, no. El tartesio puede ser. El íbero, sí, puede ser. El tauxiro, no. Y otra amazónica, el puquina es extinta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Y el otomí también es extinta, es una lengua extinta. ¿Cuál es la clave? Elefante. El secoya, ¿no? ¿Estamos, chicos? ¿Están ahí todavía? ¿Despiertos o no? Ya. ¿Cuál es la forma estándar? Ya. Escriba la forma estándar. Ahorita, no. ¿Cómo debe ser? Ahora. ¿Sí? Ayer andamos, no. Anduvimos. Ya están preveyendo, ya están preveyendo, ya están previendo, de ver, viendo. Nadie es nadie, nadie. La caja conteniendo, la caja que contiene o que contenía. ¿Listo? Ya, vamos. ¿Dónde se habla quechua? Países límites, límite, límite, límite. Elefantes. ¿Estás de acuerdo? ¿Están ahí, chicos? Hablen. ¿Están ahí? ¿Sí o no? Sí, muy bien. El francés es romance. El vasco es pre. Y el aymara es amerindia andina. Casita, ¿sí o no? Estamos atentos. Muy bien. Dale. Leísmo, o sea que estás utilizando el pronombre le. ¿Ya? Vamos, estás utilizando el pronombre le. Le expresó su afecto. ¿Está correcto? Al poeta andino le elogiaron. No, debe ser lo elogiaron. Ese es leísmo. ¿Correcto? ¿Sí? En lugar de le, debes utilizar lo. Arabismos y americanismos. Arabismos y americanismos. ¿Ya? Por ejemplo, este es árabe, esto también es árabe. Jinete es, jinetes, germanismo, chao, ¿ya? Cebada es latinismo, chao, ¿ya?
Oyuco es americanismo. Llama es americanismo. ¿Cuál es la clave? Elefante. ¿Listo? ¿El latín vulgar fue expandido por quién? ¿Quiénes expandieron el latín vulgar, chicos? Recuerda, ¿quiénes? ¿Quiénes fueron los que expandieron? Los soldados, los súbditos, así es. La plebe, ¿cierto? Bien. El enunciado correcto, el enunciado correcto. Ya, vamos a ver. Mesa, mesa, celda. La palabra celda, su origen, ¿no? Está en el latín, ¿de acuerdo? Latín, ¿ya? Latinismo, por eso le dicen. Y col, también latín. ¿Estás de acuerdo, hijo? ¿Sí? Mesa o hija, latinismos y latinismos. ¿Correcto? A ti. Ya, lo correcto sobre la lengua española. ¿Evolucionó del eruditus? No, del vulgar. ¿Ingresó al Perú en el siglo XV? No, en el XVI. ¿Es idioma en todo el continente? No, te acuerdas de Brasil y lo descartas. ¿Llegó al Perú? Sí, como dialecto, correcto. ¿Sí? ¿Y se formó como lengua en la península itálica? No, en la península ibérica. ¿De acuerdo, chicos? Ya vamos. ¿Quiénes son americanismos? Americanismos. Coca, maca, vicuña, jaguar. El jaguar es de una lengua, creo que, creo que es una lengua amazónica. Ah, no. Sí, del tupi guaraní. No, jaguar no lo consideren ya francés. Llama, sí. Alcoba, cóndor, pachamanca, al guairuro y charqui. ¿De acuerdo? Me hizo una pregunta. ¿Sí, mija? ¿El americanismo de dónde se refiere, de dónde viene? Ah, ya. Todas las lenguas amerindias, ¿te acuerdas? Puede ser náhuatl, puede ser taíno, puede ser mapuche, puede ser quechua, etcétera, etcétera. Todas las lenguas americanas. ¿Lo entendiste, preciosa? Sí, muchas gracias. A ti. Ya, el castellano hablado por los campesinos de Lambayeque, castellano hablado en Lambayeque, lengua no, estándar no, social no. ¿Qué es lo que hablan en los territorios? ¿Cómo se llama? Regio, regional. En el lexicón o vocabulario de la lengua española, el mayor porcentaje de los elementos léxicos, ¿de dónde vienen? Primero está el latín, ¿ah? El 70% es del latín. Y luego está el árabe y luego las demás lenguas. Acuérdate, ¿ya? Este término hacer, ¿por cuál lo podrías cambiar? ¿El pastel se hace o el pastel se prepara? Dialecto estándar, ¿cierto? ¿Sí? Déame, no, es deme, deme, lo estándar es deme. Estean, no, estén, estén. Apéguese a su derecha, apéguese a su derecha, apéguese a su derecha. No, ¿cómo podría ser? Ubíquese, ¿no? A su derecha. Alíñese a su derecha. No, apéguese. Ha empiedrado, no, ha empedrado. De pedra, de Petra, empedrado. Deduciste, no, dedujiste. ¿De acuerdo? Y la última, chicos, a ver, escriba la palabra que denota la noción correspondiente. Palabras que se originan en el árabe. Ayúdame, rápido, para terminar. Palabras que se originan en el árabe, chicos. ¿Ah?
No, pero ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Se le llama arabismos, ¿cierto? Ajá. Lenguas que derivaron del latín vulgar. ¿Cómo se llaman a las lenguas que derivaron del latín vulgar? Ah, lenguas que derivaron del latín vulgar. Neolatinas, romances, románicas. Bien. Lenguas en la península ibérica que antecedieron al latín, las que anteceden al latín. Vamos, ¿ah? Anteceden, pre-latinas. Muy bien. Lengua que se impuso en la península en 1492, el castellano, ¿no? Palabras que se originaron en el quechua, americanismos. ¿Listo, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Se entendió? Todo claro, ya. Entonces, ¿qué queda? Queda que ustedes estudien, memoricen esas lenguas. En este ciclo va a ser que lo que son las mayúsculas, claro, si siguen apoyando al el aula del Cordi, hacemos, porque nadie vive del amor, chicos, salvo si eres joven, ¿sí? La siguiente, el martes, nos toca el martes fonología, ¿ya? Este martes vamos a hacer repaso de fonología uno, claro, y el siguiente martes haremos fonología 2. El subsiguiente martes haremos, ¿qué haremos? Allá, tildación. Miss, ese tema de fonología despacito, por favor, porque se me complica. No hay problema, ¿eh? Sí, todo puede ser despacito, pero me pagan los minutos restantes, yo encantada, me quedo. ¿Cómo se puede identificar las palabras que vienen de cada lugar? Tienes que memorizarte. Ya les he dicho, ¿ah? ¿Qué vocación? Yo no vivo de la vocación, por favor, Ensi. Eso déjalo a Jesús. Yo de Jesús no tengo nada. No soy santa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, allá, en Alberto Cruz, busque la semana 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahí está lo que me está pidiendo Yasumi. Hay una lista, por favor, hay una lista. ¿Correcto, chicos? Lo que pasa es que ahorita me quiero retirar porque no tengo lentes. Mis lentes los he dejado para que me lo... Ya pasó un año y necesita la, re- ¿cómo se puede decir? La refacción, ¿no? Necesaria, ¿no? Entonces por eso estoy así medio inquieta, medio inquieta. ¿Qué libro me recomienda aparte de Albert? No, léanse, si ustedes están en la pre, léanse todo, perdón, si ustedes están postulando a San Marcos, léanse todo de la pre. ¿Sí? No pueden leer nada que no sea de la pre, porque si no vas a entrar en un bloqueo. Profe, lo de las demás academias, te sugiero que no, porque tienen su propia perspectiva. Como muchas veces digo, no es que está mal, ya, no está mal, sino que tiene tiene otro enfoque, ¿ya? La pre es todo en teoría del lenguaje, sí, pues Nick, ¿qué hacemos? Así tu profe de otro lugar te diga, no, que la pre tiene errores, pero ¿qué haces? Ah, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Miss, y esencial de Lumbreras no, como les digo, Lumbreras tiene su propio enfoque. Y al tener su propio enfoque, su propia perspectiva, obviamente te va a marear. ¿Sí? ¿Sí? No sé si me dejo entender. Es sentido común nada más. ¿Ya? Es sentido común. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Listo, chicos. Espero que pasen un bonito domingo con su familia. Se cuidan. Ya el martes ya voy a tener mis lentes, entonces ya. Gracias, Regina. Ya voy a estar más, no tan inquieta. Gracias, Nick. Un gusto también para mí. Gracias, Leslie. ¿Ya? Se cuidan.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya?